Auspicia Impacto Económico Transecológica Sociedad Anónima. Gestión integral de residuos e ingeniería ambiental. Segundo bloque de Impacto Económico. Días atrás visitó la Argentina Thomas Friedman, un destacado periodista estadounidense, multipremiado, autor de varios libros, y una de sus frases fue: cuanto más rápido, cuanto más moderno se pone el mundo, más importante es ir lento. Por eso la propuesta para este bloque y el siguiente es salir de la vorágine de la coyuntura económica y enfocarnos en el poder transformador de las ideas, la importancia de la educación económica, especialmente en los colegios, con acciones concretas. Me acompañan dos amigos y compañeros de equipo, el licenciado Pablo Benítez Jacot y el licenciado Juan Manuel Morales, integrantes de la Fundación Progreso y Libertad. Estimados, ¿cómo les va? Muy bien, gracias Dani por la invitación. No, por favor, es un gusto. Gracias. Pablito, bueno, te pediría o les pediría un breve resumen para repasar, siempre es útil, de las actividades que desarrolla la Fundación Progreso y Libertad. Bueno, la ONG Progreso y Libertad, la que constituimos un grupo de gente afín desde fines del 2010-11, pero que en los últimos años le hemos podido dar consistencia a las actividades, es decir, solidez a las mismas y un planeamiento más acorde a lo que realmente buscamos para influir en el Alto Valle, Río Negro y Neuquén. Desarrolla una serie de actividades que van desde clubes de lectura, es decir, desde los pensadores de la libertad, para formar gente, desde Tocqueville, Alberti, Hayek, entre otros. Trabajamos con la Fundación Friedrich Naumann, que es una fundación del Partido Liberal Alemán, que tiene entre sus misiones apoyar a las ONG como la nuestra, pero en diferentes provincias, y hemos tenido actividades de tipo de conferencias, de ciclos para pensar la Argentina, porque obviamente Neuquén, el Alto Valle, Río Negro y Neuquén, las ideas no tienen frontera en esto, es decir, vos las aplicás y tenés la misma prosperidad tanto en municipio, provincia o una nación. Sí. Y son universales. Son universales. Ricardo López Murphy nos ha visitado constantemente, ya como la cuarta o quinta vez. Ayudamos a la presentación de José Luis Espert en su libro La Argentina Devorada, Javier Milei, Agustín Echevarne. También hemos realizado otro tipo de actividades como columnas de opinión, debates, salidas en diferentes radios de la zona para explicar de por qué estas ideas, la importancia de la solidez y si se aplican entrar en el bienestar, lo que te decía recientemente. Bien. Es decir, de charlas, conferencias, ciclos y bueno, de pensamiento, de lectura y la actividad en los colegios, que es una actividad más reciente, que es el segundo año, en la cual buscamos explicar, en mi caso, las ideas de Juan Bautista Alberti y la vigencia de sus ideas, y Juan Manuel en este caso habla sobre los mitos económicos. Claro. ¿Qué receptividad están teniendo en los colegios secundarios en donde están dando estas charlas? ¿Qué interés les generan los chicos? No, la verdad que es muy positivo tanto para los chicos, los alumnos, como para los docentes. Porque muchas veces docentes en economía no tienen todo el abanico de escuelas económicas. Claro. Entonces nosotros como que venimos a dar otra visión. Es simplemente nosotros, obviamente lo que decimos que no tratamos de convencer a nadie, es simplemente poner las ideas en agenda de la cabeza de cada uno de los chicos como para que conozcan otras cuestiones. Dentro de la charla que me toca es la de mitos económicos, y lo que hacemos básicamente es tomar distintas afirmaciones que muchas veces son comúnmente escuchadas en la sociedad, de periodistas, economistas, políticos, gente común, como por ejemplo la inflación la causan las grandes cadenas de supermercados, el gasto público genera crecimiento, el proteccionismo ayuda a la industria nacional. Sí. Y la idea es tomar esas afirmaciones que muchas veces tienen cierta lógica, intuitivamente nos parece que son correctas, pero tras un análisis teórico y sobre todo empírico, que eso nos permite mucho mechar con la coyuntura argentina, las terminamos derribando finalmente. Bueno, eso es muy interesante porque muchas veces se plantean conclusiones sin explicar los razonamientos que llevan esas conclusiones, ¿no? Exactamente. Bueno, y como también decía Friedman, Friedman padre, primero los datos, ¿no? Entonces por eso nosotros tratamos de que cada uno de los mitos económicos refutarlos a través de la información empírica y de los datos. Y la verdad que en Argentina tenés para ser dulce respecto a datos económicos y a cuestiones que están mal planteadas. Entonces
La verdad que es muy interesante y creo que a los chicos les abre bastante la cabeza, Claro. y eso es lo Sí, yo fundamental. también siempre insisto que lo fundamental es que se escuchen distintas campanas, distintas ideas, distintos enfoques, para que más personas tengan más elementos para formar su propio juicio, ¿no? Sí, algo que decía Juanma es que tanto el ciclo de mitos económicos, donde se explica cuáles son las falacias que Sí. inundan desde hace 70 años en la Argentina, seguro. En otros países del mundo, en Latinoamérica, es como que está más han avanzado mucho más. Sí, salvo Bueno, casos, salvo algunos casos que son Venezuela. han caído hasta no tiene fondo. Tanto el pensamiento de Alberdi, el pensamiento económico de Alberdi, como va muy en línea con los mitos económicos, Claro, es decir, claro. con lo que él explica lo que no se debe hacer y lo que no tiene sustento. El plan de la Constitución tiene un plan económico muy sólido y muy actual. Impuestos simples, facilidad, derechos de propiedad, apertura al mundo, la falacia de las aduanas interiores, por qué pueden volver, la necesidad del ancla al mundo. Y cuando él explica eso, van de la mano, es decir, la Constitución es muy sabia en eso, por eso es un sistema. Sí, y sí. nosotros tratamos de explicarle, en mi caso, cuando él primero nos tocó una charla, voy a ser puntual, una charla particular en el Instituto Terciario, explica los mitos económicos y a mí me fue mucho más fácil explicar a Alberdi porque ya podía ir directamente al fondo de Alberdi, porque no tenía que explicar economía, porque ella había explicado, porque van de la mano. Claro. Bueno, ustedes se acordarán, bueno, Juanma, estuvimos juntos en la charla de Kovatlov, quien dijo que Alberdi fue una persona del siglo XIX con mentalidad del siglo XXI, ¿no? Sí, sí, y es actual. Alberdi te habla de, una vez que vos tenés la solidez de la moneda, te explica la inflación, por qué se da la inflación y la necesidad de mantener la moneda alejada. Él hablaba en ese momento del rey y los gobernantes. Claro. Dice, cuando tenga el poder de fabricarla como simple tiras de papel, no va a valer, el oro y la plata no va a valer más que eso, dice. Claro. Y encima, yo siempre le digo a los chicos lo poderoso de los términos, no hay media tintas en Alberdi. Dice, si vos tenés la capacidad de imprimir como simples tiras de papel, es como un gusano, Juanma se reía, pero es como un gusano roedor en el corazón de la Constitución argentina. Es decir, estás matando el plan de la Constitución, la emisión desenfrenada. Claro, destruye la moneda, que es lo que nos ha pasado es la sangre, y nos sigue pasando, ¿no? Y ni hablar del tema de cuando habla de que seguimos siendo esclavos del sistema tributario como lo éramos. Del fisco español, del virreinato, lo somos del actual porque sigue configurado de la misma forma. Y él dice puntual, he aquí casi toda la revolución. Y vos lo que ves hoy es la necesidad de dar vuelta a un sistema tributario que está por encima de los individuos. Es decir, trabajamos para el fisco. Eso es Alberdi, como dice Kovatlov, pensador del siglo XIX, pero pensando en el siglo XXII, te diría, XXI-XXII. Claro. Un sistema tributario producto de un gasto público exorbitante, ¿no? No, por supuesto. Justamente es el primer mito que desarrollamos, que lo presentamos como el gasto genera crecimiento. Entonces, bueno, primero explicamos que el Estado nunca genera riqueza, sino que toma riqueza que genera el privado y la trata de redistribuir. Claro. Entonces, bueno, hay que analizar de dónde saca ese dinero el Estado para redistribuirlo. Y que el Estado tiene tres fuentes solamente de financiamiento. Uno es el endeudamiento, la emisión monetaria a través del Banco Central y la presión tributaria. Entonces vemos cómo a través del abuso del gasto público se requiere un abuso de los medios de financiamiento y eso se traduce en una asfixia tributaria a todo el contribuyente y eso genera, obviamente, tiene un efecto nocivo en la creación de empleo, del emprendedurismo, actividad privada en general. Entonces, que nada es gratis y todo eso tiene sus consecuencias. Por lo tanto, la conclusión siempre que terminamos con este mito es que lo que realmente genera crecimiento económico es la calidad institucional que beneficia y que favorece el ahorro de la sociedad, porque el ahorro se traduce en inversión, la inversión se traduce en productividad, en salarios y en crecimiento. Entonces vemos cómo a partir de los datos empíricos, y con esto solamente analizar lo que pasa en Argentina, el crecimiento exponencial de la presión tributaria, del endeudamiento y de la emisión monetaria, que cada una de estas cuestiones tiene sus consecuencias. En lo estrictamente monetario, en el endeudamiento con riesgo país alto, con riesgo de default, y en la presión tributaria, como bien decías, asfixiando al sector privado. Claro, porque la inflación es una forma de impuesto encubierto porque te saca poder adquisitivo del bolsillo y la deuda pública es mayor presión tributaria futura. Porque cuando tenés que pagar los intereses y el capital,
de algún lado tiene que salir la plata, ¿no? La inflación, sobre todo, es un ataque a los derechos de propiedad de las Claro, personas. claro. Es decir, de una forma invisible, digamos, por decirlo de alguna forma, Sí, muy escurridiza, difícil solapada, sí, porque por eso nuestra Constitución es sabia en ese tema de mantener alejado al gobernante de la capacidad de fabricar moneda como sin vestir de papel. Y esa generación, cuando vos lees los escritos de Leandro Alem, un radical liberal, o el caso raro de Juan B. Justo, que eran los socialistas librecambistas, son todos alberdianos. Claro. Lo habían comprendido muy bien, y no es casual que la Argentina en ese periodo es uno de los milagros. La palabra milagro suena algo de suerte, no. Se afirman las ideas de la libertad como consecuencia traen prosperidad. Claro. Es decir, no es casual eso. Y acá, de nuevo, importante entender que las ideas tienen consecuencias prácticas para bien o para mal. Porque a veces se enfoca el tema de las ideas como algo abstracto para nutrir el debate intelectual, y estamos como estamos porque hemos aplicado ideas que no han funcionado ni acá ni en ningún lugar del mundo, ¿no? Bueno, ahí tenés algo muy importante. ¿Por qué el tema de la importancia de las ideas? La ideología no es más que un conjunto de principios que vos utilizás para mejorar o modificar un sistema social. Es un plan estratégico con metas parciales que vos vas evaluando y te permiten ser sólidos en el largo plazo. La defensa de las ideas de la libertad implica conocerlas. Claro. Porque una sociedad desarmada en qué tipo de ideas tiene que defender, por más buena intención que tenga, pasa lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina, no tenemos que irnos a otro lado del mundo, en los últimos 70 años. Cualquier revista de firmes convicciones te copa la parada. Y la sociedad termina siguiendo pautas que se da cuenta cuando ya las cosas se han ido por el despeñadero que no quería seguir. La historia argentina tiene crisis cada 10 años más o menos, para dar un promedio y no ser aburrido con esto. Pero es bostezante ver las crisis argentinas, y si no están las ideas firmes y no se comprende los nexos causales que la provocan, no hay pozo. Es decir, vos vas a seguir cayendo. Cuando estuvieron, por ejemplo, en países como Alemania y Japón, el caso de Irlanda y un montón de países del mundo, las ideas correctas, ahí recién se frenaron las caídas. Y vuelvo a lo mismo, los casos de Alemania y Japón son haber entendido que las ideas de la libertad y el ancla al mundo, como decía Alberdi, el sistema de la política económica debe buscar su ancla en el sistema económico de la política exterior, fue comprendido un ancla en la economía sana del mundo, dejar de hacer esas locuras de la autarquía, por ejemplo. Países como los que citabas, Alemania y Japón, se levantaron de las ruinas, ¿no? Sí, pasa con un montón de aspectos, ¿no? En el tema inflacionario, por ejemplo, vemos cómo a partir de grandes inflaciones en el mundo en la década del 70, los países desarrollados han aprendido que la cuestión inflacionaria es estrictamente monetaria en los años 80, los países en vía de desarrollo lo han aprendido en los 90, y uno de los pocos países que tiene sistemáticamente inflación somos nosotros y no lo hemos aprendido. Y esto tiene que ver obviamente con la educación, y por eso es importante y tiene tanto que ver esto de los mitos económicos con la coyuntura. Se nos hace muy fácil relacionarlo porque simplemente Argentina viene creyendo en estos mitos económicos hace 80 años por lo menos. Claro. Entonces volvemos a repetir, ¿no?, lo que Einstein decía, lo definía como demencia, de intentar hacer siempre lo mismo pensando encontrar resultados diferentes. Claro. Entonces, bueno, es muy importante. Y creo que esto también lo ha entendido nuestros opositores ideológicos, por decirlo así, ¿no? Pero Gramsci, un líder comunista italiano de la década de los 60, él decía que había que cambiar la sociedad civil, las ideas de la sociedad civil, porque la política salía de la sociedad civil, ¿no? Es la mejor manera de demandarle a nuestros políticos qué es lo que tienen que hacer si nosotros entendemos y tenemos claro el rumbo que queremos que sigan. Claro. Sí. Es clave elevar el nivel intelectual porque la consecuencia es, como vos bien decías, Pablo, haber sufrido a demagogos y autoritarios que han llegado al poder, ¿no? Sí, ante crisis la gente lo más común, podría decirse, es que busque soluciones de tipo mágicas, desesperantes, y puede salir para cualquier lado. Pero por eso la importancia de ese andamiaje de las ideas. Decía muy bien Juan, la izquierda, la frase de Gramsci era tomar las casamatas de la cultura y el resto cae por añadidura. Decía, atacamos sus valores, decía, cambiar esos valores que había en la sociedad. Y, y la izquierda lo ha hecho muy bien durante casi ya varias décadas, casi un siglo. Sí. Y bueno, hoy tenemos las consecuencias de nosotros los liberales o los defensores de los que nos gusta defender estas ideas de la libertad que han traído prosperidad, no hemos hecho. Por eso la importancia de debatir esto, de llegar a actividades ciertas y tratar de entrar concretas. concretas. Sí.
Les propongo un paréntesis. Ya venimos. Cuando lo llamas, siempre te responden. Son los que te contienen cuando la suerte no está de tu lado. Saben lo que necesitas, incluso antes de que lo digas. Y pase lo que pase, siempre están cerca. En Sancor Seguros podés confiar. Sancor Seguros, un amigo para toda la vida. Estoy lindo hoy, voy a aprovechar. ¿Qué pasó? A ver. Ahora sí. Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que sacarte una selfie. Porque todos tus consumos con tarjeta suman puntos que podés convertir en ahorros en supermercados, combustible, recargas para celular y muchísimo más. Así de simple, así de fácil. Macro, tu banco cerca, siempre. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Viví la excelencia. Hoteles y Casinos del Río.